El decreto ATEA que tanta polémica ha generado en el país, no solo en el Cauca, pues es un decreto en donde da las facultades de la autonomía territorial, ambiental y económica en los territorios indígenas. El decreto es muy claro, aplicará únicamente para territorios indígenas adscritos al Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC. Mucha gente ha dicho que es inconstitucional, pues decirle a los que dicen que es inconstitucional, hay que leer el artículo 7 de la Constitución Política, el artículo 246, el artículo 63, el artículo 286, que son entidades territoriales o resguardos indígenas, más el 330 de la Constitución Política del año 91 y el 329, muy claramente dice que el uso de suelos, el tema ambiental, el tema territorial, el tema económico, el tema social, o sea, todo está bajo la dirección de las autoridades tradicionales, o sea, los resguardos indígenas. Solo que la Constitución del 91 no se ha reglamentado aún todavía. Y no es un tema que sea nuevo, ya más de 30 años la Constitución Política, y pues a veces no leemos la Constitución, y pues a veces pensamos que es un invento de ahora. Y lo ha hecho España con su País Vasco, lo ha hecho Panamá en muchos ejercicios de autonomía de temas indígenas y muchos otros países a quien podríamos dar como ejemplo, y Colombia da un pasito en ese marco. Y ahora el decreto ATEA no es nuevo. Yo creo que para los que siguen las redes sociales, para los que siguen las distintas noticias, desde el 2014 se empieza con el decreto 1953 en la construcción de las políticas. Luego en el año 2017, que hay otro ATEA que es un tema nacional, se protocoliza por el presidente Santos, que no se lleva a cabo por ciertas discusiones. Y con este gobierno, pues por más de 10 años que se ha venido conversando, pues avanzamos y nos pusimos de acuerdo en consensuar con los jurídicos del gobierno nacional, tanto como los jurídicos nuestros, y llegamos a unos consensos, a unos acuerdos, y en ese marco pues sale este decreto que ha generado mucho temor. Uno, porque dicen que no le vamos a dar agua al resto de los sectores, o muchos creen que el decreto va a aplicar en territorios campesinos, pues no es cierto, o no va a aplicar en territorios donde no sean de nuestra población. Ahora, en cuanto al tema de terceros, porque ese es otro temor que hay dentro de los territorios indígenas, en donde, pues dentro de los títulos coloniales habitan comunidades afros o campesinas o gente que no está adscrito al censo, pues muy bien el decreto dice que se debe coordinar con las autoridades competentes. Es un escenario, si hemos convivido más de 500 años en esos territorios y que mucha gente vive entre los títulos coloniales de territorios ancestrales indígenas, que está facultado por títulos coloniales, reconocido por resoluciones o otros instrumentos jurídicos, pues es un ejercicio de coordinar, de convivencia, de acuerdos internos que seguramente tendrán que hacerse. Ahora, el tema en cuanto a la polémica que también ha generado en el tema de las concesiones de agua, que era facultad de la CRC, o muchos temas ambientales o minerales, o otros escenarios, pues estará facultado el gobernador del cabildo junto a sus comunidades. Pues tampoco yo creo que uno sería muy ignorante en negarle el agua al resto de la población. Seguiremos reivindicando derechos, pero acompañando también la reivindicación campesina. Hemos acompañado el ejercicio hoy en el Congreso que cruzó el acto legislativo al reconocimiento del campesinado como sujetos de derechos constitucionales. Y hay que entender, una cosa es ese tema y otra cosa es el derecho colectivo, que es muy distinto, que tienen las comunidades indígenas como pueblos de libre autodeterminación ancestrales. Y en ese marco pues también hemos acompañado a la jurisdicción agraria, acompañaremos ahorita la erradicación de la reglamentación de la jurisdicción agraria, están los TECAM, no lo hemos objetado, por el contrario saludamos y respaldamos las iniciativas campesinas, lo que se ha logrado en estos 2 años, más de 5 herramientas jurídicas que ha logrado el campesinado en estos 2 años en este gobierno, y nosotros las herramientas las hemos logrado en estos 53 años de lucha y de resistencia. O sea, por lo contrario saludamos la reivindicación de los derechos y hay que conversar. Y el último acuerdo que hicieron los campesinos, porque nosotros acá estamos enterados en el ejercicio de las reservas campesinas en área de ley segunda, que inclusive va a afectar al tema indígena, pero que tampoco lo objetamos. Seguramente hay que conversar y hay que dialogar y crear esos consensos. Entonces invitar a la ciudadanía que tampoco crea que es que la TEA va a aplicar entonces en el territorio campesino, afro-urbano, y entonces que en el Cauca van a desplazar a todo el mundo. Es una información con otros fines, y pues que no hay que creer, ya hay que leer
Pero los invito a los que andan diciendo eso a leer la Constitución Política de 1991, y ahí lee el dato, el artículo 7, el 246, el 63, el 286, y el artículo 329 y 330 de la Constitución, muy clarito sobre una herramienta jurídica que hoy venimos construyendo, como es la ATEA, la Autoridad Territorial Económica Ambiental.